Bienvenidos otra vez a un nuevo episodio de Aprende Gine. Yo soy la doctora Jos y hoy me acompaña el doctor Humberto Palomo, urogine. Que ya lo van a haber visto en otros videos y si no, vayan a verlos, están buenísimos. El día de hoy vamos a hablar sobre tratamientos del virus del papiloma humano, ya que nos han hecho muchísimas preguntas en los videos previos. Para hablar del tratamiento del virus del papiloma humano, es importante primero hacer una aclaración. No existe un solo tratamiento o una sola respuesta que nos pueda servir a todos. ¿Sí o no? Sí, y pues como tú comentas, Jos, pues el virus del papiloma humano es un tema súper frecuente que a veces a las pacientes pues les da como mucha tensión, ¿no? O sea, mucha carga emocional también. Y bueno, los que hemos visto tus videos anteriores, pues has explicado súper bien en qué consiste, cómo se diagnostica y todo esto. Entonces, pues básicamente como para entrar ya al tema de tratamientos, que básicamente es algo súper amplio, pues yo creo que aquí podemos como empezar a dividir a las pacientes en diferentes grupos, como obviamente no todas las pacientes se van a tratar igual, ¿no? Pero podemos como tratar como de separarlas en diferentes grupos para que vayan entendiendo las personas cómo puede ser un tratamiento, ¿no? ¿Qué te parece, por ejemplo, si comenzamos con las pacientes totalmente asintomáticas? O sea, que llegan con su PCR y te dicen, doctor, es que vengo porque me hice una PCR para VPH y salió con X serotipo, ¿no? Pero tú ya le hiciste una citología que salió negativa, incluso una colposcopía que también salió negativa, no le encuentras pues ninguna lesión, digamos, ni interna ni externa, o sea, sería como el primer grupo, ¿no? Por ejemplo, en ese grupo, ¿tú qué le haces, Jos? Lo primero es justamente explicarles eso, ¿no? Que el tratamiento va dirigido a tu escenario y eso lo tienen que saber, porque si no, las encontramos aquí en los comentarios buscando, dime cuál es el tratamiento, dime cómo lo curo, dime. Primero tenemos que saber qué tienes y saber que un solo remedio, aunque sí pueden haber cosas que le favorecen a todos, como una buena alimentación, a lo mejor alguna sustancia por ahí que sea un suplemento que hace bien, en realidad no hay algo específico contra el virus del papiloma humano. Recuerden, los virus no son susceptibles a dar un medicamento y que desaparezcan, eso no existe. Lo más que existe es para algunos virus hacer que sean como menos potentes, como es en el caso, por ejemplo, de VIH, que usamos antirretrovirales, o en la influenza, pero en realidad usar como cuando tenemos una bacteria que damos antibiótico, en el caso de los virus no, y el virus del papiloma humano no es la excepción. Si tenemos un virus, en este caso el virus del papiloma humano, lo que hacemos es tratar de manejar de la manera mejor posible el ambiente de la persona para que el virus le haga el menor daño posible y por lo tanto va a depender de las características de cada paciente y la manifestación del virus, lo que nosotros le recomendaríamos. En el primer escenario, en un escenario donde la paciente lo único que tiene es una prueba de PCR positiva, una prueba que detecta si el virus está presente o no, pero los demás métodos de detección de cuánto daño ha hecho el virus salen negativo, como comentas, que sería una citología y una colposcopía, lo único que vamos a hacer a la paciente es clasificarla. ¿Qué edad tiene? Sabemos que las pacientes menores de 30 años tienen una capacidad de aclaramiento del virus fabulosa, o sea, tenemos el virus y lo más probable es que el virus curse sin dar ninguna consecuencia. Por lo tanto, hay que dar esta información a la paciente, mantener una vigilancia, hacer unos chequeos de acuerdo a sus factores de riesgo y estar en citas, ¿no? Para que veamos que este virus que está ahí, pero que básicamente es asintomático, que es una cuestión que adquirió, su mismo cuerpo la vaya resolviendo. Ahora, si es una paciente mayor a 30 años, sí hay que comentarle que en ese grupo de edad es más susceptible de que con el tiempo hayan afectaciones a nivel celular, que son las que ya veríamos en un Papa Nicolau, y que tendríamos que tener como medidas extras y un seguimiento más estrecho. Sí, más eso estrecho. seríamos, pero no hay algo más. Tal vez medidas sí, medidas las vamos a comentar al final del video, pero realmente no hay algo que podamos hacer para quitar esa prueba Pues sí, positiva. básicamente pues mejorar o tratar de mejorar pues las condiciones de cada paciente, de su sistema inmunológico, ¿no? Pues podemos ahí darles algunos adyuvantes, Al pero final pues, lo vamos a comentar. Exacto. Y tener paciencia y darle mucho tiempo al tiempo. Ese es como el escenario número 1. Ujú. Ahora, el otro escenario, pues, es cuando la paciente ya tiene algo evidente, ¿no? O sea, que ya nos presenta algún tipo de lesión o algún dato que ya nos está manifestando clínicamente, o sea, que nosotros lo podemos observar, ¿no?
Aquí pues también hay como una división, ¿no? Generalmente hay pacientes que pueden presentar manifestaciones o lesiones externas, hablando por ejemplo de piel, principalmente pues en la vulva, y el otro grupo de pacientes cuyas lesiones pues ya las encontramos de manera más interna, o sea que ataquen las mucosas como tal, principalmente pues el cuello uterino. Entonces volvemos a lo mismo, es algo como muy extenso. Entonces, ¿qué te parece si hablamos como de las lesiones externas que aparecen a nivel principalmente pues de vulva? Sí, o sea, creo que esto de las lesiones internas, que es cuando tienes un resultado de Papa Nicolau alterado, para traducírselo en lo que ellas pueden tener en sus manos, una colposcopía alterado, estamos hablando de lesiones, si estamos hablando del área ginecológica, en el cervix. En otros videos que pueden ver de nuestro historial, pues decíamos que el virus puede afectar todo lo que es mucosa oral, cabeza, cuello, el cervix a nivel de útero, ano y piel. Entonces, en la parte ginecológica aquí estaríamos hablando de cervix, ya que las lesiones de ano muy profundas le corresponderían a coloprocto, y las de cabeza y cuello a ORL, que son los otorrinos, que es también menos común, por eso tal vez no han escuchado mucho hablar de ello. Pero en el caso de nosotros, pues tenemos esto, la división entre las lesiones externas, que son las que vamos a platicar en este video, y créanme que solamente con esas van a ver que hay una amplia variedad de tratamientos, por eso es que no se puede hablar de uno solo, y las lesiones, que en este video les vamos a llamar internas, porque digamos que tú no las puedes ver, tendrías que ir a que te revisen y las vea tu gine, ya sea en la colposcopía o en el Papa Nicolau. Las vamos a grabar en un segundo video, el cual también tienen que anotarnos abajo qué es lo que quieren que pongamos para que lo hagamos así como con las dudas que a ustedes les gustaría. Que vamos a hablar más que nada de cervix, pero también de vagina. Exacto. Porque recordar que no solamente es cervix, ¿no? También hay pacientes que por algún motivo les hacen histerectomía, pero pues queda en la vagina, ¿no? Queda la cúpula vaginal, y pues bueno, ya nos enfocaremos como más en el otro video, ¿no? Pero ahorita, por ejemplo, una paciente, ¿cómo tú le haces como que esa revisión, digamos, a nivel externo, como para detectarlo? Cuando llega la paciente, normalmente ya tiene la percepción de que tiene algo extraño, una bolita, una lesión, o ya trae el diagnóstico y se le revisa. Pero si no, también a todas las pacientes en consulta le tenemos que revisar lo que es monte de Venus, capuchón de clítoris, todo lo que son los labios y todo lo que es el periné, también un poquito alrededor del ano. Porque hay pacientes que no se revisan, ¿no? Exactamente. Entonces, si tú sientes que no tienes mucho esta costumbre, o no estás tan confiada y notas algo extraño, sí te recomiendo acudir al gine. No podemos tampoco saber por fotos, porque eso también es algo muy común en redes sociales, ¿no? Que te manden la foto. Porque en realidad también nosotros tenemos que revisar bajo visión colposcópica que estas lesiones sean por virus del papiloma humano. Hay cosas que se pueden confundir. Me pasa mucho que a las pacientes que ya están con un diagnóstico de la PCR positiva, o que tuvieron las lesiones y se las quitaron, están como con el estrés y sienten que todo lo que sale en vulva y que se siente como medio bultito es virus del papiloma. Y pueden ser folículos tapados. Pueden ser muchas cosas a nivel de la vulva. Puede ser molusco, puede ser lesiones a veces de herpes, también pudieran ser, aunque estas pues son dolorosas, tienen algunas diferencias. Entonces hay que revisarlo. También está lo de la papilomatosis vulvar, que es un tema muy común, que es una forma de vulva que a mucha gente le causa como la duda si es lesiones de BPH. Entonces estas hay que revisarlas bajo visión colposcópica. Digamos que el primer paso sería corroborar que son lesiones por virus del papiloma. Así es. Ya una vez que tenemos estas lesiones, pues habría la opción que existe en medicina y en los libros de expectante, o sea, como ver si se quitan solas. En la actualidad no se recomienda por varias causas. Pues sí, principalmente porque la misma paciente, cuando se lo detecta, ya está pues estresada, ¿no? Y lo que quiere es pues quitársela, obviamente, ¿no? Entonces a veces cuando está muy pequeña, o bueno, pudiera ser expectante, pero bueno, yo en lo personal, pues si es una lesión, la quitamos, ¿no? Precisamente porque también puede ocasionar
que pueden aparecer más, ¿no? O sea, en la misma paciente. Sí, recordemos que hemos dicho que cuando el virus se manifiesta es porque tenemos las defensas bajas. Entonces, en nosotros tener esa lesión ahí y esperar hasta que nuestro sistema inmune la revierta, es como permanecer en ese estado de defensas bajas donde pueden ocurrir más cosas, incluso salir más lesiones. Entonces, la recomendación hoy por hoy es retirarla. Y aquí entra la otra gran controversia y tal vez un poquito estas cuestiones como de confusión, de con qué me las retiro. Tal vez yo me las retiro de una manera y escucho por ahí que hay otra forma y creo que esta es la mejor. Si nosotros vamos a retirar una lesión en la piel, hay cosas que se pueden utilizar, entre las cuales va a ser, en primer lugar, un químico. No vamos a decir nombres porque no quiero que se automediquen. Realmente esto es algo que tiene que recetárselo un doctor o pueden ocurrir lesiones. Hemos visto pacientes con quemaduras y con lesiones, pero basta decir que nosotros como médicos podemos recetarles químicos que ustedes se pueden aplicar con mucho cuidado en casa o químicos que son de uso de consultorio. Consisten en la lesión colocar un pequeño porción de este líquido y digamos que se quema la lesión químicamente y se cae. Por otro lado están los medios escisionales, o sea, es quitar la lesión. Puede ser desde quitarla a bisturí normal, quitarla con energía eléctrica, con frío, que es cuando escuchan ustedes que se usa, por ejemplo, la criocirugía, y con láser. Y estas energías van en el objetivo de retirar la lesión mediante algún medio. En ninguno de los casos y con ninguna de las energías significa que la lesión no va a volver a salir, solo significa que la que te retiramos pues ya se quitó y que hay que de todas maneras manejar las medidas y los cuidados de los cuales vamos a hablar al final del video para tratar de que no vuelvan a salir. Aquí también yo creo que depende mucho de la extensión, ¿no? De cuántas lesiones hay, de qué tamaño son, porque hay de lesiones a lesiones. Hay pacientes que llegan con así la verruguita chiquita y bien, pues esas pues rápidamente le pones una gotita de un líquido y pues les va súper bien. Y hay otros pacientes pues que sí llegan con varias lesiones o incluso ya muy juntas, que eso se llama condiloma acuminado. Entonces incluso hay algunas pacientes que es tan grande la extensión que no lo puedes hacer en el consultorio. Tienes que meterla a quirófano para poder quitar esa lesión que está muy grande. Entonces también podemos llegar incluso a un tratamiento de cirugía para remover toda esa lesión grande, ¿no? Yo en lo personal sí, pues por el tamaño más que nada me guío, le explico a la paciente los diferentes abordajes y le dejo elegir. La verdad es que con el láser sí les va bastante bien, cuando son bastantes lesiones se les pone un poquito de anestesia y con el láser se puede pues quemar digamos las lesiones. Tiene como que tal vez la mejoría la vemos mucho después, o sea, al momento de la cicatrización. Sí me he percatado de que cicatrizan un poquito mejor tal vez con una energía tipo láser que con un químico, por ejemplo. Sin embargo, pues no es de que, ahora quiero que láser. No, o sea, con el químico les va bastante bien. También depende mucho del tipo de piel que tenga la paciente. Entonces, pues por eso es importante que cada una pues se individualice y pues como siempre, pues acatar como que las indicaciones de su gine. Sí, o sea, volvemos a la premisa de que no hay un tratamiento para todos. El hecho de aquí describir las opciones de tratamiento son, bueno, de estos tres nos faltan los inmunomoduladores, o sea, hay ciertos productos que se colocan en la piel y esta acción de colocarlos en la piel es lo que hace que tu cuerpo solito reduzca las lesiones. Entonces, hablamos de medios químicos, medios escisionales físicos que pueden ser láser, electrocirugía, que es con calor o con frío, o bisturí normal, y puede ser inmunomodulación, que es nosotros ayudar al cuerpo por medio de cremas para que el cuerpo lo revierta. La elección de cuál vas a utilizar depende de tu paciente. No es lo mismo una lesión pequeña y única que muchas lesiones, no es lo mismo una lesión grande, y también depende un poquito, yo siempre les hago el énfasis en que estén informadas los costos y los beneficios. Claro. Si nos vamos a la evidencia científica, no se ha mostrado que ninguna energía tenga mayor efectividad que otra. Sí hay una ligera diferencia, se ha mencionado que es la electrocirugía, o sea, en la evidencia científica. Sin embargo, no es que a todas les vamos a poner tampoco electrocirugía porque es una forma un poquito más cruenta de retiro. O sea, eso evidentemente requiere
una inyección de anestesia, quemar y una recuperación de una piel quemada. Por eso es que les comento, o sea, si es una lesión única, solita y pequeña, tal vez le voy a poner un químico. Tal vez también preguntarle a la paciente cuál es su presupuesto, porque también difiere mucho. Eso sí, o no sea, es lo mismo aplicar un químico que aplicar un láser. Si nos vamos a un químico, estamos alrededor de los, no sé, 1,500 pesos. Si nos vamos a una sesión láser, oscila entre los 6,000 pesos. Explicarle también que la diferencia puede ser la cicatrización, o sea, eso es un hecho, vas a cicatrizar mejor con láser, aunque depende de la piel de la paciente. Y el láser también requiere anestesia. Entonces también la otra, digamos, como acción a valorar. O sea, si necesitas someterte a una anestesia, también hay pacientes que solamente quieren tratarse con cremas tópicas. Y cuando son lesiones externas, yo también he visto que les va muy bien con el inmunomodulador porque, o sea, justamente, ¿no? Porque si la lesión es como muy extensa, tanto electrocirugía como láser hay que anestesiarlas. Y no solamente es la anestesia, porque pues en el momento que se lo pones, pues sí es la anestesia, pero después es la recuperación, o sea, es piel quemada. Claro, mientras más grande sea la lesión, pues se quita y en el momento no lo sientes, pero después... Y la ventaja de los inmunomoduladores puede para mí verse en lesiones muy grandes, que también tiene otra desventaja, ¿no? Que también hay que platicarlas con las pacientes. Los inmunomoduladores no van a actuar de un día para otro. O sea, una sesión láser, una electrocirugía, un químico te va a actuar en días, bueno, en el caso de cuando es excisional, pues en el momento, y un inmunomodulador te va a actuar en semanas, hay veces que hasta meses, y el costo también es bastante. Entonces, yo no les podría hablar de cuál es mejor que otra o cuál es la mejor para ti, porque lo importante es que conozcas que existen todas y que con tu ginecólogo hagan una plática bien informada, donde tú te sientas tranquila, donde sientas que se te está dando toda la información, estos pros, estos contras, y pues juntos elegir, ¿no? Eso sería como el consejo que yo les podría dar al respecto. Así es, pero yo creo que sí hay algo que sí puede ser para todas. Sobre todo en la parte de la prevención. Digo, ya lo has comentado en los otros videos también, pero sí me gustaría que les volvieras a compartir la parte de prevención, sobre todo enfocándote en vacunas. Claro, la vacuna es algo que a todos nos va a hacer bien. Hay muchas dudas y muchos mitos alrededor de ella. Por ejemplo, si ya iniciamos vida sexual, es importante que también nos la coloquemos. Efectivamente, si nosotros no hemos iniciado vida sexual, vamos a tener como un porcentaje alto en que la vacuna pueda hacer su eficacia, porque no hemos estado expuestos a ningún subtipo ni genotipo al no haber iniciado vida sexual. Es cuando más te favoreces, es lo más indicado y lo que más se recomienda, ponerte la vacuna cuando no has iniciado vida sexual. Sin embargo, la vacuna siempre tiene beneficios. A la edad que te la pongas, tiene beneficios. En la actualidad, los estudios nos dicen que se indica hasta los 45 años. Pero incluso si como forma personal alguien se la quisiera poner a más de esa edad, tampoco es que le va a hacer daño. Simplemente que en los estudios se muestra que el beneficio ya no es tanto. Y siempre lo que va a hacer la vacuna es evitar que tú progreses a formas graves, es decir, de lesiones de alto grado hacia arriba. Porque también hay este mito que después es malentendido. Pues ya me vacuné, doctora, ya puedo hacer lo que yo quiera. Todo. No, o sea, era como cuando te ponías la vacuna del COVID. Te pones la vacuna para evitar las formas graves de la enfermedad, pero tienes que cuidarte de todas maneras. O sea, tienes que cuidarte no solamente en los contactos sexuales y el número, sino cuidarte de lo que hemos hablado y lo que hemos llevado también muchas veces en el canal, las medidas para que tu sistema inmune responda rápida y efectivamente a este y a cualquier virus, que serían, vamos a darles unos ejemplos, bien importante y bien fácil: alimentación, por ejemplo, ejercicio, dormir, regular, ¿no? Evitar también padecer enfermedades secundarias, el estrés, pues a lo mejor una suplementación en pacientes que les hace falta alguna vitamina. Revisar nuestra alimentación, porque francamente pues no todo el tiempo con la forma de vida que llevamos estamos comiendo lo mejor que se puede, ¿no? Entonces, y la vacuna. Sí te puedes acercar a tu médico para que te dé unas recomendaciones, y la vacuna. La vacuna es sí o sí. Y el control de las demás enfermedades. Así es. Sí, hay personas que están más proclives, como lo pueden ser personas con VIH, o sea, son muy de factor de riesgo, personas que utilizan tratamientos inmunosupresores, como lo pueden ser las reumatológicas, las personas con factores de endocrinos, o sea, enfermedades endocrinológicas, no tratadas, obviamente descontroladas. Entonces, en base a esto es que puedes armar tu plan de trabajo, y no sé si te queda algo más que te gustaría agregar. Pues
Nada más, pues invitarlos a que vean el próximo video, que ya vas a hablar, digamos, de lesiones ya en el cervix, que también va a estar súper interesante, y también en vagina. Yo la verdad es que lo más importante que le comento a los pacientes cuando acuden a consulta por BPH es la vacunación. O sea, porque esta parte es súper importante. Muchos pacientes a veces ni saben que existe la vacuna. Incluso yo la incluyo como en consultas a veces que ni siquiera son de BPH, ¿no? O sea, la paciente va por una infección, por decir. Y la pregunta la hago intencionada, ¿tienes vacuna de BPH? Algunas me dicen, ¿y eso qué? ¿Para qué sirve? ¿No? Entonces, es un poquito más de extenderte en tu consulta, pero creo que a la paciente le beneficia mucho esa información, y si se puede aplicar la vacuna, pues es para mí un gran logro. Sí, la vacunación salva vidas. Entonces, en el siguiente video vamos a ver ya a nivel de cervix las diferentes formas en que se puede tratar una lesión, porque luego también están confundidas sobre lo que es un cono, si es una esferólisis. Como también dicen, me pueden tratar con láser y creen que el láser es como un tratamiento. El láser es una energía con la cual podemos quitar una lesión chiquita, podemos hacer igual una abrasión de una lesión interna o podemos retirar un pedazo. O sea, el láser, al igual que electrocirugía, es solo una energía que se usa. El procedimiento que se realiza es lo que vamos a describirles en el siguiente video. En este, pues yo creo que no han quedado dudas. Si las hay, déjenlas en comentarios y estaremos pendientes. Pregunten. Hasta la próxima.